Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. En este video voy a proceder a resolver este ejercicio, el cual me piden que, dada esta red circuital, determine el equivalente de Thevenin entre los nodos A y B. Bien, nosotros ya sabemos que encontrar el equivalente de Thevenin de cualquier red circuital consiste en determinar ¿qué cosa? Lo que es una fuente de tensión, que es la tensión de Thevenin, en serie con una resistencia que es la resistencia de Thevenin. Entonces, resolver este ejercicio consiste en determinar dos cosas, un valor de tensión y un valor de resistencia. Bueno, ese valor de tensión va a ser lo que es la tensión de Thevenin, que básicamente es la diferencia de potencial entre los nodos A y B a circuito abierto. Esto ya está a circuito abierto, ¿por qué? Porque no hay ninguna resistencia de carga acá. Entonces la tensión de Thevenin va a ser la tensión que hay entre A y B. Formas de determinar dicha tensión hay muchas. Por ejemplo, si yo me quisiera complicar la vida, podría determinar la tensión entre A y B aplicando, por ejemplo, el método de las corrientes en las mallas. Es decir, acá tengo dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Yo podría determinar, por ejemplo, la corriente acá en la malla 2. Con esa corriente determino la caída de tensión en R3. Y esa sería mi tensión de Thevenin. ¿Por qué? Porque al estar abierto acá no circula corriente por este resistor R4, entonces la caída de tensión acá es cero, es nula, digamos. Bien, pero voy a usar o voy a determinar dicha tensión de Thevenin de otra forma. Por ejemplo, empleando el teorema de Millman. Bueno, miren, ¿cómo sería empleando el teorema de Millman? Yo acá tengo dos ramas que tienen, cada una de estas ramas tiene una fuente de tensión en serie con una resistencia. Bien, entonces yo a esta rama y a esta rama, a cualquiera de las dos, en este caso a las dos, la voy a convertir a lo que es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Bien, voy a representarlo por su equivalente, que va a ser una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Miren, a ver, yo acá tengo el circuito armado en multisim. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá y voy a copiar esto. Lo pego acá. Y voy a reemplazar a esta rama de acá aplicando lo que es el teorema de Millman. El teorema de Millman me dice que, bueno, yo puedo representar a esta rama por medio de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Dijimos eso. Bueno, entonces, la fuente de corriente la ubicamos acá. ¿Y qué valor va a tener esa fuente de corriente que yo la voy a llamar I1? Va a ser el cociente entre el valor de esta fuente de tensión y el valor de esta resistencia. Bien, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Acá tengo el editor de ecuaciones y yo digo que I1 va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la tensión B1 sobre R1. Bien, bueno, entonces, ¿quién era? B1 son 6 voltios y R1 son 800 ohm. Entonces yo hago 6 dividido 800 y eso me da un total de 7.5 miliamperes. Bien, 7.5 miliamperes. Bien, y la resistencia va a ser la misma R1, pero fíjense cómo está ubicada esta fuente de tensión. ¿Ven? Lo vemos acá o también lo vemos acá. Miren dónde está el positivo y dónde está el negativo. Eso me da la pauta que yo esta fuente la voy a tener que ubicar de esta forma. Bien, entonces yo esto lo retiro. Esto lo puedo ubicar así, por ejemplo. Y esta fuente la ubico acá. Bien, me queda de esta forma. Puedo hacer lo mismo acá.
¿qué voy a hacer yo? Esto así. Y voy a tener una fuente de corriente I sub 2 que va a ser igual a ¿quién? Bueno, acá me quedó 7.5 miliamperes esto, ¿no? Acá voy a tener mi corriente I sub 2 que va a ser V sub 2 dividido R2. Bien, entonces, si yo vengo, tengo 10 dividido 4000. Entonces tengo que venir acá y poner 10 dividido 4000. Y eso me da un total de 2.5 miliamperes. Bien. Venimos acá. 2.5 miliamperes. Perfecto. Entonces, yo acá pongo 2.5 mili, por supuesto, ¿no? Miliamperes. Entonces esta fuente ya no va. Y nos quedamos con esto. Que la fuente va a estar ubicada de esta forma. ¿Por qué va a estar ubicada de esa forma? Fíjense. Miren, volvamos al circuito original. ¿Ven cómo está el positivo y el negativo? ¿Ven cómo está ubicada la fuente? Está positivo, negativo. Bien, es decir, está al revés que esto. Bueno, ahora, si nosotros observamos, esto queda más sencillo todavía. Estos tres resistores, el R1, el R2 y el R3, están en paralelo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Determinar una resistencia equivalente que va a ser el paralelo de esos tres resistores. Es decir, 1 sobre 0.8K. Acá 1 sobre 4K. Y 1 sobre 6K. ¿Bien? Es bien simple esto. Eso me da 0.6K, es decir, 600 ohm. Entonces yo de acá puedo hacer esto. Esta se va a llamar, bueno, esto va a ser 600 ohm. Y esta se va a llamar resistencia paralela. Bien. Y el circuito me queda así. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como tengo que anotar todo, la resistencia paralela es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y eso me da 600 ohm. Bien, perfecto. Ahora, volviendo acá, este circuito queda ya más simplificado. Pero, ¿qué es lo que me queda todavía? Miren, yo por acá voy a tener que circular una corriente. Por acá. Y fíjense, esa corriente que va a circular por acá, que va a ser mi corriente total, si la quiero llamar así, va a ser ¿qué cosa? El valor de corriente de esta fuente de corriente menos el valor de corriente de esta otra fuente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta llega al nodo y esta sale del nodo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, eso surge de aplicar lo que son las leyes de Kirchhoff, en este caso la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Bien? Es decir, que la corriente total, es decir, la que va a circular por acá, va a ser I2 menos I1. Bien, eso hay que escribirlo acá. Es decir, yo voy a tener una corriente, una I total, que va a ser I2 menos I1. Es decir, esta de acá menos esta de acá. Bien. Perfecto. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Miren, 2.5 miliamperes menos 7.5 miliamperes. Bien, es decir que esa va a ser mi corriente total. Tengo
5 miliamperes negativos. Bien, es decir, menos 5 miliamperes. Bien, eso sería 2.5 menos 7.5. Entonces, si es 7.5 miliamperes negativo, quiere decir que la fuente va a tener esta disposición, es decir, va a estar ubicada de esta forma. Entonces, a esta la retiro. Esto lo voy a tratar de llevar más para acá. Acá voy a tener 5 miliamperes y esta se va a llamar I total. Bien, I total. Perfecto. Bueno, así como está esto, como acá tengo circuito abierto, estos 5 miliamperes circulan solamente por esta resistencia paralela. Entonces la tensión de Thevenin va a ser el producto de ¿quién? De esta corriente por esta resistencia. Bien, entonces la tensión de Thevenin, la V de Thevenin, a ver que ya la tengo acá. Bien, la V de Thevenin va a ser la I total, esta I total, ¿por quién? Por lo que es la resistencia paralela. Entonces, fíjense, la resistencia paralela eran 600 ohm, es decir, 0,6K. Si yo quiero lo puedo representar esto así, 0.6 kilo ohm. Bien, 0.6 kilo ohm. Yo hago 0.6 por menos 5. De entrada, acá tenemos un valor negativo. Bien, eso me va a quedar 0,6 por 5, me va a quedar 3. Menos 3 voltios. Bien, menos 3 voltios. Entonces, si yo ubico acá un voltímetro, yo tengo que medir una tensión de menos 3 voltios. Bien, menos 3 voltios. Que es lo mismo que yo ponga el voltímetro acá. Bien, si yo ubico el voltímetro acá, tengo que medir menos 3 voltios. Bien, esa es la tensión de Thevenin. Bien, ya hicimos lo que es la mitad del problema. Bueno, ahora, para encontrar lo que es la resistencia de Thevenin, es bien fácil. ¿Por qué? Porque hay que pasivar el circuito, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá cortocircuitamos las fuentes. Esta por un lado, esta por el otro. Si yo hago eso, es decir, miren, acá tengo dos fuentes de tensión. Si yo cortocircuito esta, es decir, reemplazo esto por un cable para que se entienda mejor. Lo mismo acá, reemplazo esto por un cable, ¿qué me va a quedar? Este R1, este R2 y este R3 en paralelo. Bien, que no es nada más ni nada menos que la resistencia paralela que yo ya había calculado, es decir, los 600 ohm. Y esos 600 ohm me van a quedar en serie con estos 1400 ohm. Es decir, con estos 1.4K. Eso me va a dar un total de 2 kilo ohm, es decir, 2000 ohm. Es decir, que la resistencia de Thevenin son 2000 ohm. Es decir, y esos 2000 ohm se calculan haciendo ¿qué cosa? La resistencia paralela de estas tres en serie con este R4. Entonces, para ya redondear esto, lo que es la resistencia de Thevenin es igual a ¿quién? A la resistencia paralela más lo que es el R4. Bien, lo que es el R4. Y eso me da un total de 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Bueno, entonces ya tenemos los 2 kilo ohm de resistencia de Thevenin. Bien, ¿cómo podemos determinar eso? Bueno, fácil. Miren, directamente podemos hacer lo siguiente. Nosotros conocemos ya de antemano, cuando se ven los teoremas de Thevenin y de Norton, que, miren, yo lo voy a expresar acá, que la resistencia de Thevenin, yo la puedo determinar haciendo el cociente entre quién. Entre lo que es la tensión de Thevenin
y lo que es la corriente de Norton. Bien, la corriente de Norton. Miren lo que yo voy a hacer ahora. Bien, esto es algo más práctico ahora. Bien, la tensión de Thevenin me habían dado menos 3 voltios. Bien, esa era la tensión de Thevenin. ¿Y cómo calculo lo que es la corriente de Norton? Bien, yo no lo voy a calcular, yo lo voy a medir directamente. La corriente de Norton es la corriente del cortocircuito. Es decir, miren, si yo cortocircuito A con B, es decir, conecto acá, mejor dicho, conecto acá un cable. Entonces la corriente que circularía por este cable sería la corriente de Norton. ¿Por qué? Porque ese cable es el cortocircuito. Y bueno, si yo conecto acá un amperímetro, es decir, a esto lo pongo en modo amperímetro, yo voy a medir lo que es la corriente de Norton, que eso me va a dar menos 1.5 mA. Menos 1.5 mA. Entonces acá me queda menos 1.5 mA sería 0.0015. Bien. Amper. Entonces, si yo hago menos 3, bueno, pongo 3, menos dividido menos es más, así que pongo 3 dividido 0.0015, eso me va a dar un total de 2000. Bien, de 2 kilo ohm o 2000 ohm, que es la misma cosa. Bien, bueno, de esa forma queda corroborado o comprobado que la resistencia de Thevenin son 2000 ohm, o sea 2 kilo ohm o 2000 ohm. Entonces el equivalente de Thevenin de esta red circuital pasa a ser el siguiente. Venimos acá, sacamos esto, mi resistencia de Thevenin son 2K, esta se llama resistencia de Thevenin, y la tensión de Thevenin simplemente va a ser ¿qué cosa? Acá tengo menos 3 voltios, y esta se llama tensión de Thevenin. Bien, es decir que mi equivalente de Thevenin es este. Bien. Es decir que este es el equivalente de Thevenin. Esto de acá es el equivalente de Thevenin ¿de quién? De esta red circuital de acá. Bien. Y de esa forma queda concluido este ejercicio. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que lo hayan entendido y que, por supuesto, les sirva el día de mañana de algo. Bueno, más adelante seguiré subiendo más videos acerca de estos temas y hasta luego.